Buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a NUR para Todos. En esta oportunidad la parte 2, la continuación podría decirse, que como bien les dije en un momento le iba a cambiar el nombre al directo, iniciando un poquito de clickbait. Muchas veces la idea es traer gente nueva, que de alguna manera se empieza a encontrar con este tipo de análisis, con este tipo de temáticas, y a veces hay que jugar un poquito con la psicología inversa, podría decirse. Voy a pasar a compartir pantalla y me refiero puntualmente a que el título le puse los terraplanistas jamás podrán explicar esto, porque esa era una temática muy de los primeros tiempos, ¿no? ¿Cómo se explica entonces si la Tierra es plana, la puesta de sol, o los edificios cortados, o esto, o aquello, o lo otro? Así que esto luego va a volver a tener un título acorde a lo que se tocó en esta temática. Pero mientras tanto es esta es la parte 1. Si ustedes no han visto la parte 1, entonces esta parte le va a servir de todas formas, pero no va a ser lo mismo que si la vieron. Bien, entonces vamos a continuar. Acá hemos visto bastantes cosas que tenían que ver con el fenómeno del horizonte y vamos a pasar justamente a continuar, ¿sí? Algunas cositas vamos a refrescarlas. Y sobre todo, más allá de refrescarlas, acentuarlas, dejarlas en claro, mostrar también del lado de la oficialidad, podría decirse, de la academia, diría un Rafa Currado, de la institución, que son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta, que no son ideas nuestras. Bien, por ejemplo, la del vapor de agua en la atmósfera, seguramente todos lo sabemos, pero tal vez muchos no lo consideran como un efecto de lente, lo consideran como algo más, como si uno se hiciera una nebulización, ¿no? Y voy a respirar vapor de agua, que es lo que hacemos constantemente, pero eso es algo muy importante en términos de acumulación a larga distancia, porque eso es lo que hace que la atmósfera efectivamente actúe como un lente. Esto es una captura de pantalla de un sitio oficial norteamericano del USGS, donde se aclara que la atmósfera está a full de agua, ¿sí? A full de agua. Y que acá hace como una especie, a mí me gusta siempre que lo leo, imaginármelo en términos atravesados por el judeocristianismo, porque dice que si toda el agua que está en la atmósfera de golpe se condensara y cayera a modo diluvio, ¿sí? El globo, dicen acá, sería cubierto por una profundidad aproximada de 2,5 centímetros. Tendríamos todos 2,5 centímetros de agua. No creo en un globo, sí lo creo más en una superficie plana, con sus respectivas cavidades para albergarla, ¿sí? Básicamente la Antártida sabemos que hace de contenedor. Dado este fenómeno, recuerden que estas son las cuestiones que hay que tenerlas siempre claras. Se puede presentar en escala un tratamiento, ¿sí?, de desaparición, de invisibilidad, de camuflaje con el medio ambiente que se le rodea, para tratar de simular aquellos fenómenos que vemos en la naturaleza con características de refracción, de reflexión, de difracción de la luz, conocidos como Fata Morgana, conocidos como objetos flotantes y demás, pero que, como decíamos, todo tiene que ver en una cuestión de presión, temperatura y sobre todo en esta línea de perspectiva que se sigue, esta desaparición de lo que está atrás hacia adelante, ¿sí? Siempre es de lo que está atrás hacia adelante. Bien, eso es lo que produce cosas como la elevación aparente o la desaparición aparente de objetos siempre en un plano. No es que un objeto puede elevarse estando cientos de metros, ¿sí?, miles de metros en algunos casos,
totalmente ocultos. La línea de la visual siempre tiene que estar ahí. No hay experimentación real en donde si yo tengo una superficie, sea plana o curva, y acá hay un objeto que está oculto, totalmente oculto, de golpe este objeto haga así y aparezca acá, solamente que para nuestro placer de visualizarlo sin ningún tipo de distorsión, inclusive en alguno de los casos, y te dice no, en realidad esto no está acá, esto está acá abajo, oculto, pero la refracción atmosférica hace que solo este objeto se presente para vos. En el caso del Sol, cuando en realidad de última tendría que aparecer directamente toda la ciudad entera. En algunos casos quieren justificar eso, lo cual debería aparecer más que la ciudad tal vez, pero no es el caso. No existe este tipo de demostración en ambiente controlado de ese fenómeno, ¿bien? De ese fenómeno visual. No tiro un láser, el láser se dobla dentro de una pecera con agua salada y dulce y además sigue sin estar demostrando absolutamente nada. Bien, eso incluso, como mostrábamos anteriormente, acá lo que tiene bueno es que aparece datos de temperatura, viento, presión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá se puede ver y esto es fundamental. Si yo voy a esta hora, que son las 5:44, tomo una foto, puedo creerme que la Tierra es una esfera y esto desapareció por la curvatura geométrica. Pero si voy a las 9:43 am, veo que está todo ahí y entonces digo la Tierra es plana. Bien, lo mismo sucede con otros ejemplos. La refracción atmosférica no es curvatura terrestre. En el modelo de Tierra esférica se necesita, propiamente dicho, un horizonte geométrico. En la Tierra plana el horizonte es óptico, por lo tanto puede variar la distancia en la que los objetos se ven, puede variar su visibilidad. ¿Por qué motivo? Por una cuestión muy simple. Es un horizonte óptico, no geométrico. Las ilusiones, cuando uno por lo general siempre habla de, che, esto es una ilusión óptica, pero nadie dice, esto es una ilusión física o una ilusión geométrica. Por lo general siempre las ilusiones están asociadas a lo óptico. Entonces, estas cuestiones tienen que ver pura y exclusivamente con lo óptico. Acá pasa algo similar. Un terraglobista dijo que él, filmando este faro, lo había visto cortado, un canal muy conocido de un piloto australiano, y que por lo tanto, aparte fue en el atardecer y la vamos a ver porque es importante, y por lo tanto la Tierra era una esfera y coincidía. Hizo una sola observación. Gente que vive allí ha hecho otras observaciones y ha encontrado, ¿no?, por ejemplo, una equivalencia en la que depende del día. Fíjense, este mismo faro que está acá, un día claro, en una condición atmosférica óptima, se ve absolutamente todo, lo cual no podría porque estaba a más de 12 kilómetros y demás, pero se ve todo lo que es la plataforma donde está apoyado el faro. Sin embargo, en otro momento no se ve ni la plataforma y el faro incluso se ve totalmente disminuido de tamaño, por más que ahí estaría teniendo el mismo zoom que aquí. Bien, volvemos otra vez al laboratorio. Cuando decimos laboratorio estamos hablando de ambiente controlado, en donde yo relativamente dentro de las variables que uno puede interactuar las puedo controlar, ¿sí? Tengo control de la variable independiente y de las variables dependientes. Entonces aquí podemos ver un simple setup en donde todo siempre tiene que estar a nivel, no puede estar oculto el objeto. Aquí va a haber un papel escrito con la palabra Fata Morgana, esto es una pecera. Y acá hay una cámara que no se ve, que está puesta frontalmente. Y cuando se desarrolla el experimento, lo que se puede ver es que se puede recrear lo que es un espejismo invertido superior, un espejismo doble superior, que es que se invierte pero luego vuelve a reinvertirse nuevamente, queda comprimido, pero en definitiva se espejó superiormente y se volvió a espejar superiormente. ¿Existe ese fenómeno? Claro que existe, obviamente que existe, pero siempre el objeto está visible, no está por debajo de la mesa y entonces aparece y aparece. No,
Eso no. Esto es una fantasía absoluta. Por eso está hecho en un dibujito, que lo podrán encontrar en cualquier lado si ponen el efecto de Kanigou. Esto es una fantasía. Esto jamás puede suceder. Acá vemos en la naturaleza cómo se produce, por ejemplo, en zonas de temperatura muy baja, en el Ártico, ese espejismo doble invertido, en donde tenemos el espejismo superior primero que está invertido y luego se vuelve a invertir. Después viene, obviamente, como es un fluido el aire, como lo es el agua, si uno agita el agua, obviamente que va a tener distorsión, movimiento, incluso hasta a veces una difracción muy muy profunda. Acá vemos otro ejemplo fantástico. Esto se dice, recordemos que la palabra Fata Morgana significa hada madrina y tiene una historia relacionada con aquellos que navegaban las aguas europeas en busca de tesoros, ¿no? Te la van pintando cada vez más. Y se encontraban con objetos voladores. Entonces decían que ahí vimos un monstruo marino, ahí vimos una ciudad flotante, etcétera, etcétera, porque no se podían explicar ese fenómeno, según narra la historia, y por lo tanto le llamaban hada madrina, Fata Morgana, es la palabra literalmente traducida desde el italiano. Castillos en el aire, exactamente. ¿Ha cambiado algo? ¿Ha cambiado algo en nuestra época? Poco. Porque si yo pongo el barco fantasma, todavía en nuestra actualidad se sigue haciendo alusión, más allá de la película, vamos a poner así, entonces se sigue viendo este tipo de fenómenos, donde uno diría, pucha, y acá empieza una confusión bastante fuerte, porque en realidad, cuando uno ve esto, se da esta condición de neblina, en la cual en realidad siempre el horizonte no solamente que está a la altura de donde está el bote, el horizonte en realidad sigue, el horizonte continúa y el horizonte es prácticamente, para nosotros, es prácticamente infinito. O mejor dicho, utilicemos una palabra que sea más correcta, es permanente el horizonte. No desaparece, ni cae, ni decae, ni se eleva, ni nada, el horizonte es permanente. Bien, lo que sucede es que hay una cuestión exponencial de cómo opera la visibilidad, ¿sí? Si yo pongo, voy a ir un poquito para aquí, un poquito para allá, es por el bien de todos, para que se vaya entendiendo. Si quieren después alguna pregunta me la hacen en el chat. En mi canal en inglés, por ejemplo, este es un globo aerostático de los que tira Mike Kellum, ¿sí? O Dwight Kellum. Esto llega prácticamente a unos 34, 35 kilómetros de altura. Bien, ¿qué sucede? Recordemos este principio. El principio es que en una esfera, a medida que uno se eleva, el horizonte debe ir quedando por debajo, además de curvarse lateralmente. Bien, hasta ahí creo que todos entendemos. Lo que sucede es que acá puede pasar algo en el cual la condición atmosférica haga que se corte antes y entonces parezca que el horizonte está por debajo, pero en realidad no lo está. El horizonte siempre está permanente. Esto sería una simulación a 10 kilómetros de altura, como el horizonte debería ir decayendo, y a medida que uno se eleva, yo creo que es muy ilustrativo esto, me parece que es muy ilustrativo. Y a medida que uno se va elevando, va pasando los 10 kilómetros, el terreno debe ir quedando por debajo en una esfera. Lógicamente, debe ir quedando por debajo. Cuando uno llega a los 30 kilómetros, aproximadamente 18,6 millas, ya hay una diferencia de caída bastante importante. Bien, entonces, con este principio, ¿sí? Acá lo lleva a 3D a escala, es lo que ustedes pudieran ver ahí renderizado, ¿sí? Y acá empieza a haber cuestiones ópticas. Hasta ahora lo que estábamos viendo en este video es una cuestión geométrica. Es una cuestión geométrica. Entonces, acá él va haciendo distintas pruebas, baja la cámara cuando
apunta hacia abajo, muestra cómo el horizonte está más para arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Véanlo el video, está muy bien. Va mostrando distintos fogs, distintos FOV, Field of View de las cámaras, porque también eso tiene mucho que ver, si la cámara tiene un lente cerrado, un lente amplio, si es un wide angle lens, si es un GoPro, etcétera, etcétera. Hay muchas cuestiones, lógicamente, ¿no?, que hay que tener en cuenta, pero hay una que es fundamental, ¿sí? Este es el mismo globo de Mike Kellum A. Esto está a 4000 y pico de metros, me parece, ¿sí? Fíjense, ¿ven? Da la sensación, más allá de la orientación de la cámara, que por eso mostraba eso, ¿sí? No es lo mismo tener la cámara alineada así y el globo alineado, que de golpe la cámara te quede un poquito para arriba. Si la cámara te queda para arriba, obviamente el objeto geométrico parece estar más por debajo, pero es porque se elevó la cámara, o se inclinó la cámara, no por una cuestión de la geometría. Pero acá se puede ver, y uno dice, veo que las nubes convergen hacia aquí. Y veo, pero convergen en perspectiva, en una clarísima grilla recta, no es que van haciendo así las nubes. Y el terreno también veo que converge hacia arriba, nubes hacia abajo, suelo hacia arriba, pero también como siguiendo una grilla. Pero sin embargo no puedo ver más horizonte, no puedo ver más terreno. ¿Bien? Aquí pasa lo mismo, ven que hay como una franja de neblina, podríamos llamarle, de mist. De mist, le dicen en inglés, de misterio. Entonces, esto mismo, cuando uno lo traslada y lo empieza a ver, ven que acá tiene, esto se llama Aerial Perspective. Esta cuestión ya en la que en realidad a veces hay objetos que emergen de ese mist y las condiciones climáticas lo permiten. Entonces uno ya no ve cuestiones claras, distinguibles. Lo que ve es un contorno en contraste. Pero fíjense que tranquilamente, si las condiciones aquí no hubieran sido las óptimas para que esta montaña de ahí atrás emergiera y se fusionaría el color celeste con este celeste clarito hasta acá, uno pensaría que después de acá para atrás no hay más nada. O sea, el horizonte se cortó. Por eso hay que tener mucho cuidado con este fenómeno. ¿Bien? ¿A qué me refiero? Déjenme que vamos a complementar este mismo video que habla en términos geométricos. Vamos a complementarlo con lo que les decía de cuestiones que tiene que ver con la parte ya de óptica, podría decirse, o de condición climática y demás, ¿sí? Déjenme ver aquí. Vamos a cortar y vamos a pasar a esto. Fíjense. Acá el muchacho toma otros ejemplos de globos aerostáticos, ¿sí? Va haciendo distintos análisis, une panoramas, marca la línea del horizonte, ¿no? Esto es una observación que creo que hace él mismo, ¿sí? Fíjense que esta franja de acá, esto es cielo, y esta franja de acá, nadie puede decir qué es, pero hay una franja, hay una pequeña distinción de color, y eso está indicando un cambio, al menos a veces en la composición atmosférica, en ese mist. Otras veces es un objeto muy grande, como puede ser el contorno de una montaña, que aporta un contraste distinto a lo que yo estoy viendo. El mist no llega hasta las nubes. El mist tiene una altura determinada que, sobre todo lo que opera en el volumen ascendente de la neblina, es obviamente la temperatura, ¿sí? La temperatura y la presión atmosférica. Bien, entonces, ¿qué sucede? Acá está haciendo una observación a la isla de Mayo, ¿no? Se puede ver obviamente horizonte más allá de la montaña que se está observando. Déjenme que está cargando el video. Está haciendo unas comparativas de diferentes días y demás. Yo quiero llegar a esto que vamos a llegar ahora. Supuestamente, esta es una calculadora muy, no mentirosa, pero no toma en cuenta nada de la cuestión óptica. Acá muestra algunas cositas, ¿sí? Fog, que es neblina. Mist, que es como bruma, podríamos decirle. Haze and freezing drizzle. Esos son
variantes de esa visibilidad que puede hacer confundir de que el horizonte se está o cortando o descendiendo. Por eso es muy importante la multiplicidad de observación, sea en el mismo lugar o en comparativa. Acá el muchacho muestra las condiciones climáticas del momento de la observación que va a mostrar a continuación, la temperatura, la presión barométrica, bla 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 bla, ¿sí? Pero vamos al fenómeno visual, así queda claro. Sí, acá está simplemente tomando en consecuencia para comparar que esta calculadora no tiene en cuenta cuestiones ópticas, es una calculadora numérica que está ahí acomodada. ¿Sí? Vamos al programa 3D. En el programa 3D lo que hace es situar una cámara a la altura de la observación y pone un objeto a la distancia, ¿sí? Y dibuja una línea para que se vea qué se está viendo acá. Vamos a hacer el análisis rápido, ¿bien? Acá se ve un viewport, ¿sí? Un puerto de vista en una especie de aspect ratio 16:9, tipo widescreen para que se entienda, pero en donde desde la base hasta la mitad es el horizonte, es el suelo, y desde la parte de arriba hasta la mitad es el cielo, y convergen en la línea del horizonte a la altura del observador. Obviamente esto es una representación geométrica, ortográfica, sin ningún tipo de compensación o de consideración óptica. Bien, entonces aprieta render, ¿sí? Vamos a ir un poquito para atrás para que se vea. Aprieta render y acá, ¿qué le muestra el programa? Que en este caso sí está simulando las condiciones atmosféricas para esa simulación óptica. Le está mostrando un gradiente de cielo, un sólido color azul representando el agua del mar, plana, y esta línea roja que simplemente la puso como objetivo de lo que sería el contorno de esa isla de Mayo. La isla de Mayo lógicamente está en el medio de ese mar y por lo tanto continúa horizonte por detrás de esa isla. Continúa no solamente horizonte, quiero decir, continúa tierra, en este caso agua, pero continúa realidad, ¿sí? Por allí. Hasta ahí, perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza a jugar la neblina? Cuando empieza a jugar el drizzle, cuando empieza a jugar Messi, cuando empieza a jugar, ¿no? Neymar. ¿Qué pasa, el mar? ¿Qué pasa cuando empieza a suceder todo eso? Lo que sucede, ahí el muchacho tira un zoom simplemente, ahí está haciendo un zoom. Fíjense que tira un zoom y sin embargo la línea del horizonte siempre se mantiene a nivel. Ahora va a poner una propiedad que tiene el motor de render que está usando, que es el V-Ray. Es una propiedad que justamente hace perspectiva aerial, aerial perspective, ¿sí? Y acá uno le puede poner justamente metros, la distancia, la altitud, etcétera, etcétera, etcétera. Acá toma unos parámetros en consideración de ese día, los datos puntuales. Pero lo importante es que ahora el objeto deja de verse y queda con esa fusión exponencial ahí, en la cual ahora todavía está en un zoom in, ¿sí? Todavía está en un zoom que hizo al objeto. No me acuerdo si hace un zoom out, pero ahí lo está comparando con la calculadora de este muchacho. Pero el tema es, ahí está el zoom out, ¿ven? El tema es que en una cuestión de la Tierra plana, no es simplemente que, fíjense, como yo no puedo, o sea, yo veo más atrás de la montaña, veo siempre hasta este nivel, entonces la Tierra es una esfera. No, porque entonces, por eso nosotros citamos tantas veces al efecto de J. Toland, por ejemplo. El punto es que esto que está acá, sí está sucediendo. En la realidad está sucediendo, en la realidad de la naturaleza está sucediendo. Por eso cuando uno avanza hay más terreno o hay más mar. Lo que sucede es que por una cuestión atmosférica vos no podés ver más que un límite porque se te fusiona esa perspectiva aérea. Y entonces se corta como si fuese la mitad.
de la pantalla, en este caso, en esta simulación, pero en realidad el horizonte sigue, o el agua sigue, no va a quedar elevado como pretende acá este muchacho terraglobista con su calculadora. ¿Por qué no va a quedar elevado? Porque existe el punto de fuga y la perspectiva. Entonces en realidad hace esto. Pero ¿continúa territorio? Sí, continúa. Lo que no lo permite ver es ese haze, esa cuestión atmosférica. Y que volvamos a lo mismo. No es que eso se da nada más porque vivís en Londres. O porque te hiciste un submarino adentro del auto. No. Eso también, como mostramos anteriormente, estas situaciones que parecen medias lavadas, acá está poniendo simplemente una exageración para que se vea nada más que cómo continúa el terreno y demás. Esa situación, ¿ven? Acá da la sensación que el día está claro, pero sin embargo acá ya se empieza a ver perspectiva aérea. En donde ya se empieza a ver que hay objetos atrás, que son, por eso se usa mucho el infrarrojo. Por eso lo ideal es hacer observación en infrarrojo. Ahora vamos a ver por qué. Pero recordemos, digo, con el barco fantasma, ¿sí? Con el barco fantasma, acá incluso, ¿ven? Se ven nubes, ¿sí? Se ven nubes naturales y acá se condice con ese gris lavado. Acá no, acá pareciera un día hermoso. Acá pareciera un día espectacular, ahí con un tintecito rojizo en las nubes. Fíjense el contraste. Yo acá puedo ver perfectamente la arena de la playa, la piedra que está ahí, el agua, la veo contrastada. Pero llega un momento que no hay más resolución angular. Llega un momento que se fusiona, que no hay más. No hay más. Y no, repito, no es una cuestión propiamente del clima que tiene que verse así, todo medio fantasmal. Y no, se puede dar en situaciones en donde tu ojo y la cámara lo toman totalmente como natural. Bueno, acá mirá el contraste que hay, mirá. Por eso es exponencial. Porque en el principio no pasa nada, pero a medida que va alejándose se va haciendo cada vez más y más y más presente. Algo muy similar sucede con luces rompenieblas. A ver si con este ejemplo lo podemos entender. Las luces rompenieblas lo que hacen es justamente los primeros metros desde la luz hacia adelante, uno ve claro, pero de golpe de manera muy abrupta, como sucede aquí atrás, ya no se ve más. De manera abrupta, no hay un gradiente suave, sutil. Venimos bien y golpe, tac, tac, chau, listo. Bueno, eso es un límite de resolución. ¿Se entiende? Mientras que vos estés en tu bloque, está todo bien. Pero el más allá, no, te lo tapa. Bien, volvemos entonces aquí. Acá se puede representar todos estos fenómenos, pero siempre los objetos tienen que estar en la línea de la visual. No pueden estar ocultos. Y ese es un grave problema para el globo. Para el globo es un grave problema, es un problemón. Acá la persona lo que hace es simplemente bajar o subir esa pequeña plataforma apenas milímetros para que se dé esa condición. Y acá vienen las historias justamente. Acá surgen las historias de... Se dice, ¿no? Se dice tipo el monstruo del lago Ness, ¿no? Porque capaz que era una foca normal, común y corriente, que en una fatamorganeada el tipo con 2 whisky de más, el tipo la vio como esto y dijo, no, había un dinosaurio. ¿Me explico bien? Después empezaron a entrar la plata y ya no había vuelta atrás y había que seguir vendiendo el chamullo del monstruo del lago Ness. ¿Entendés? Lo mismo con ciudades, como se ve aquí abajo, ciudades fantasmas, montañas invertidas, muy típico. Desde una distancia de 20 kilómetros observamos una montaña del norte de Canadá y se sucede esto. Pero ven como acá está totalmente fusionado. Atrás de esta montaña sigue habiendo, obviamente que sigue habiendo territorio. Acá esto era muy común, el hecho de vimos naves espaciales gigantes. Se presta a un montón de interpretaciones. Pero volviendo a esto, fíjense, esta desaparición que hemos mostrado muchas veces gradual en laboratorio, que desaparece, o sea, lo que estaría atrás es lo que ya se está fusionando con la pared en este caso.
y lo que está por delante es lo que todavía puedo seguir percibiendo, ¿sí? Cuando se le cambia a estos nanotubos la temperatura y demás, es lo que podemos ver en este tipo de contexto. Aquí ya está el horizonte, aquí ya está el horizonte cortado. De aquí para abajo es simplemente un espejo, se está reflejando, está teniendo un espejismo inferior, no superior, un espejismo de espejo inferior. Y a su vez, que está sucediendo un espejismo inferior, el barco se está metiendo en esa zona del gradiente que les mostraban los nanotubos, y por lo tanto empieza a desaparecer como en el capítulo 1 les mostraba el sol, ¿ven? Se lo empieza a comer la bruma, se lo come. El barco sigue estando entero, obviamente, el volumen del barco lateralmente sigue estando entero, pero está entrando a esa barrera. Ahora, si por detrás de este barco, un poquito más adelante del barco, aparece una luz, porque viene esto es de noche, aparece un barco con una luz del otro lado, lo más probable es que acá se vea una luz así gigante, porque eso también amplifica, no se olviden. Y entonces ahí vienen las historias de vimos luces en el mar, ovnis. Pero ven que ahí ya desaparece. ¿Bien? Desaparece. Esto es lo que está sucediendo. Entonces, Fata Morgana, creo que queda claro la ejemplificación. Acá podemos ver nuevamente en grande esos ejemplos que mostraban chicos. Un dato muy interesante en la película de Thomas Crown, una película de la década de los 90, si no me equivoco. Se ve esta escena en donde accidentalmente hay una grúa, digo accidentalmente, pero no por la película, para los globertos, ¿no? Había una grúa que estaba enfocando la ciudad de Nueva York de fondo, aún estaban las Torres Gemelas. Se puede ver claramente el horizonte, ahí. Y se puede ver ya que acá, para abajo, que yo sepa, las Torres Gemelas no flotaban en el aire. No sé, tal vez alguno tenga otra información. Pero que yo sepa, ningún skyline de la ciudad de Nueva York está flotando en el aire. Sin embargo, ya aquí hay un espejismo, producto de ese ángulo de incidencia, etc. Y cuando la cámara desciende, ven cómo desaparecen pequeños objetos, parte del edificio, que se fusionan con esa zona. No es curvatura, nuevamente. Por más que les duela, no es curvatura. Y la cámara, ven, y ahí uno podría decir, oh, mirá, ahí prácticamente hay un pasadizo. Fíjense, desapareció completo. Completo desapareció. Yo acá no, busquen la película, acá no hay efecto Mandela, la película está mostrando esto, mírenlo y van a ver que está haciendo eso. Literalmente. Y después la cámara continúa y se mete adentro del barco y aparece ahí el actor facha. Y demás, acá yo lo contrasto. Ese es el fenómeno que sucede siempre. Nada descendió. Nada descendió en la realidad. ¿Bien? Esto es más o menos para que se entienda. Esto es lo que sucede. Nosotros tenemos ojos. Tenemos lentes cóncavos. La naturaleza encima tiene el efecto de la refracción atmosférica. Y bueno, son cosas que se complementan, señores. Son aditivas. Entonces, no es tan simple ver. No es tan simple mirar. Acá podemos ver un poquitito del fenómeno justamente del criterio de Rayleigh. De Rayleigh le dicen. Y esto ya tiene que ver con la resolución angular, ¿sí? Pero esa resolución angular que hace que las cosas se pierdan, cuando el objeto es algo reconocible, porque uno puede ver y es reconocible, ¿qué cosa reconocible? Y acá había un árbol, hay suelo, yo ya conozco la sabana esta, que sé que es un elefante, no pasa nada, por más que la resolución angular haga que todo está fuera de foco, yo ya sé lo que estoy viendo, estoy viendo color verde, color marrón. Pero cuando eso se sucede con el cielo celeste y el agua celeste, cagaste, muchacho. No hay nada. Y las luces se van a ver, sí, se van a ver ampliadas
desfiguradas. Por eso hay experimentación con gente que hace con un espejo, con un heliógrafo, con rebote en espejo, prendiendo láser del otro lado, de un lado y demás, y se ve un pedazo de luz gigantesca cuando en realidad es toda una cuestión de difracción de esa luz. Bien, acá se puede ver nuevamente. Esto ya es cámara militar, distancia de 13 kilómetros al nivel del mar, al nivel del observador, al nivel del mar. 13 kilómetros. El horizonte se tiene que cortar a los 4 kilómetros, a 1,70 m de altura. Pero estas son cámaras que se usan para manejar barcos en el puerto. Entonces ahí este barco ya se está metiendo en esa neblina y se puede activar el modo fog, anti-fog. Entonces ese barco que está ahí, que apenas se ve, ahora se ve de esta forma. ¿Bien? Todo esto existe y no se puede dejar de lado. Un ejemplo muy didáctico es el de tratar de simular en lugar de una pecera en un ambiente seco con estos lentes, estas hojas de lente que simulan, ¿sí?, lo que sería la atmósfera. Y entonces se puede ver cómo un objeto entero, por más que esté sobre una superficie plana, se corta. Porque se produce lensing. ¿Y existe el lensing? Claro que existe el lensing. Claro que existe el lensing. Yo hice una simulación para igualar esto, porque me gusta simularlo también. No soy de hacer mucho trabajo práctico. Me gusta la computadora. Yo acá tengo una escena en 3D donde lo que hago es este rectángulo negro que está aquí, simula, pero con más profundidad, esta lente, ¿sí?, esta pequeña franja que hace de vidrio, que hace de atmósfera, que hace de lente, que hace de lensing, etc. Lo simula esto, pero en un volumen. Es un volumen grande, de kilómetros. ¿Bien? Dentro de este rectángulo negro más finito es el suelo. Esto es una vista desde arriba. Es una plataforma de una ciudad. Y acá se puede ver de manera ortográfica, sin aplicación de lente, se puede ver la ciudad, ¿sí? Hay un edificio, un puente, un edificio más alto, etc. Y se ve hasta la base, obviamente, hasta la base de la ciudad, ¿sí?, del piso de los edificios. Bien, de lo que sería la entrada al edificio se ve, ortográficamente se ve. Pero claro, cuando yo aplico el efecto de lensing se corta. Si yo puedo mover el volumen del aire que genera con el vapor de agua, van a ver que esto que está acá pareciera agrandarse o achicarse, ¿ven? Parece desaparecer más o desaparecer menos. Igual que sucede aquí. Pero no me estoy moviendo yo, estoy moviendo el volumen atmosférico. En la realidad lo que sucede es lo inverso. En realidad yo veo poco y a medida que yo me voy acercando, o sea, con un auto, con un avión, con una bicicleta, empieza a aparecer el objeto, pero no porque sea una curva. Que sucede en una curva, sí, pero no porque la Tierra es una curva en esta escala. Obviamente. O sea, si yo si yo me pongo acá así y me pongo un objetito acá atrás y hago así y camino, sí, está bien, muchacho, pero eso no es el mundo. Aquí se entiende, ¿verdad? También pasaría en un triángulo, también pasaría en un cuadrado, ¿sí? Si yo acá agarro este cuadrado y pongo un objeto de este lado y a medida que me voy acercando y llego a este borde y miro, y sí, obviamente. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Acá es esta misma simulación, fíjense. En la vida real. Simulado. En escala. La cámara se aleja pegada a la superficie de la mesa y se cortó directamente toda la ciudad por debajo, igual que sucede aquí. Tenemos dos elementos simulados a escala que coinciden con la realidad en una superficie plana. Bien, acá este es el proyecto en su totalidad. Acá pueden ver los edificios, el suelo, el volumen atmosférico, etcétera, etcétera, etcétera. Acá pueden ver ciertos parámetros de escala y qué sé yo. Acá pueden ver el hecho del zoom. O sea, el zoom, ¿por qué? Porque yo ahí dejé
la ciudad dentro de este volumen. Aquí tengo la cámara, estoy apuntando hacia acá. Veo que hay como un pequeño objeto, como si fuese el barco, por decir. ¿Y qué pasa? Ven que este objeto no está enterrado en el suelo, pero hago un zoom con mi cámara virtual, hago un zoom. Y en el zoom veo que no se ve lo mismo que acá. Acá se ve la base del edificio, acá no se ve. ¿Por qué? Porque está el volumen atmosférico. ¿Bien? Pero no porque sea la mesa curva o el programa sea curvo. Eso se llama incluso looming. En inglés. Looming. Y es un fenómeno de la refracción, bla, 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 bla. Y eso es lo que dice nuestro amigo el periodista. La ciudad, el skyline de Chicago, lamentablemente, está ahí. Está ahí. Y no es absolutamente ningún espejismo. Él lo tiene que decir, creo que acá tengo el audio. Lo tiene que decir. Técnicamente hablando, esta foto tiene looming y se tuvo que retractar de haber dicho que esto era un espejismo superior doble. Incluso acá, vamos a escuchar el audio. So technically speaking, this pic is looming. O sea, técnicamente hablando, esta imagen, this pic, es looming. Es looming. Pero para, entonces es una cuestión semántica, no es que es una cuestión geométrica. Ahora ya ni siquiera es una cuestión óptica. It's not a mirage, but that's also... No es un espejismo. It's not a mirage. Esto es una cuestión semántica. Pero entonces ya nos fuimos de tener que demostrar un horizonte, o sea, de explicar un horizonte óptico a demostrar un horizonte geométrico y ahora ya a decir que esto es una cuestión semántica, señor. It's all atmospheric refraction. It's all atmospheric refraction. ¿Se entiende la importancia detrás de esto? Entonces, si es un efecto de refracción atmosférica, la Tierra no es una esfera. Porque recordemos que la distancia que hay del observador a Chicago es de 86 kilómetros y la caída de curvatura es brutal. O sea, esto mismo, que era lo que les estaba mostrando pero más completo, significa que esto que estamos viendo acá es Chicago con sus pequeños vaivenes de cuestiones atmosféricas. Ahí podemos ver cómo empieza a aparecer, cómo las luces están por ahí, empiezan a aparecer esas luces. Empiezan a aparecer luces por aquí, por el costado. Pero claro, el punto es que ningún edificio, ni uno, supera los 500 metros. Y la observación de Joe Nowicki está a 83,6, lo que da una caída de curvatura de 548. Y además, como se puede ver no solamente en la fotografía, sino en un timelapse del 5 de mayo del 2016, incluso acá se ven pequeñas lucecitas, que esto incluso debe estar más lejos todavía que estos edificios. Y repetimos, no es que está oculto y vuelve a aparecer, No se equivoquen. No se equivoquen. Entonces, es bastante importante este tema. No es una cuestión semántica. Es una cuestión mucho más que semántica. Pero vuelvo aquí al orden preestablecido, ¿sí? Entonces, volvemos del caos, y vamos a continuar este orden para entender, incluso por un profesor que a mí me gusta mucho del MIT, es un profesor de astrofísica y de física, que va a explicar esta cuestión de la difracción de la luz ahora y de los límites que tiene la observación y demás en todo tipo de dispositivo que tenga un lente óptico, sea nuestros ojos, sea una cámara, un telescopio. Incluso se va a atrever a decir que ni Dios puede superar la difracción óptica de la luz. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a parar esto acá, que queden estos ejemplos, ¿sí?
asociados a lo anteriormente mencionado. Y luego, en el siguiente video, vamos a analizar, ¿sí?, esto que está aquí, que es parte de esto que estamos viendo. Y me parece que este video se presta como para ser el iniciador de esta cuestión, para luego terminar entrando ya pura y exclusivamente en cuestiones que tienen que ver, como decíamos, con el Sol y su interacción ionizante con los gases nobles de la atmósfera y demás, que también tiene mucho que ver, y que eso también explica el día y la noche, y podemos también cuestionar Eratóstenes y varias cosas más, ¿sí? Así que eso lo vamos a ver en la parte 3, ¿eh? Déjenme venir aquí a cámara completa. Les agradezco muchísimo hasta el momento que vengan siguiendo esta serie, que iniciamos con la parte 1. Recuerden, deben ver la parte 1. Sobre todo no porque esta no la puedan entender por sí sola, pero es complementaria. Se van a perder bastantes cuestiones que expliqué en la parte 1. Esta sería la parte 2 y en breve estaríamos haciendo entonces la parte 3. Muchísimas gracias a todos los que me apoyan aquí en YouTube, en Patreon. Muchas gracias de verdad. Muchísimas gracias también obviamente a todos los que me apoyan con un simple like aquí en esta plataforma para dar un poquito más de impulso al video. Aquellos que se suscriben, que chequean también la web de nurparatodos.com.ar para mayor información. Y nada, simplemente eso. Nos vemos, muchas gracias y nos vemos en el próximo video programa. Hasta luego, que tengan una excelente vida.